Buenas noches, espero se encuentren bien. Mi nombre es Juan Felipe Rincón Rendón, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de primer semestre. Ahorita lo que voy a hacer es pasar a realizar la sustentación de la primera tarea de física. Lo primero que vamos a hacer es explicar el simulador para un laboratorio de movimiento rectilíneo. Entonces vamos a pasar al simulador. Aquí está el simulador, lo que vamos a hacer es acomodar los datos. Para acomodar los datos nos basamos en el número de documento que tenemos. Entonces mi número de documento termina en 9, que lo vamos a utilizar para la velocidad inicial. Y el segundo dígito ya lo escogemos al azar, entonces yo escogí el 2. Entonces la velocidad inicial sería 9.2 metros sobre segundos. Y la aceleración, vamos a estar con una aceleración de 0.0, una aceleración de 0 inicial. Entonces vamos a empezar aquí a trabajar. Esperamos que el simulador trabaje y nos arroje los datos. Ya terminó, animación detenida. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a exportar los datos. Entonces, tenemos ya los datos por aquí. Vamos a abrir en Excel. Estos son los datos que nos corresponde. Listo. Vamos a pasar otra vez acá al archivo principal. Vamos bajando. Entonces ya hicimos la primera parte, ya tenemos los datos. Entonces ahorita vamos a realizar la segunda parte de la simulación con una aceleración diferente a 0. Pasamos otra vez al simulador y acomodamos la aceleración, y pues el número que yo escogí o el valor que escogí es 1.1. Bueno, esto es un poco difícil de... Listo. Y ahorita vamos a proceder a hacer la otra simulación. El simulador se demora aproximadamente 11 segundos. Esperamos que el simulador pues haga lo suyo. Ya se detuvo, entonces ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que es exportar los datos al computador normal. Abrimos acá el libro de Excel. Estos son los datos que nos dieron, que los pueden observar bien. Listo, ok. Entonces pasamos atrás al archivo, vamos bajando, y ahora ya tenemos acá los datos que exportamos del simulador. Los tenemos ya acá pues acomodados. Podemos observar los datos con una aceleración inicial de 0. Entonces, aquí se pueden evidenciar los datos muy bien. Vamos bajando, y estos son los datos con una aceleración diferente a 0, que para mi caso, para mi ejercicio fue 1.1. Vamos a seguir bajando. Ahora procederemos al paso 4, al análisis de datos, que vamos a hacer pues una pequeña explicación de las gráficas. Entonces vamos a empezar con esta, la primera gráfica. Como la pueden observar, pues la hicimos en Excel. Entonces es posición versus el tiempo para una aceleración de 0.0 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la gráfica. Aquí está la ecuación de la gráfica, que es y igual a 9.2x más 2 de menos 14. Entonces procedemos, vamos a seguir mostrando las otras gráficas. Aquí tenemos la segunda gráfica, que es velocidad versus el tiempo. Aquí está su respectiva ecuación. Seguimos bajando. Tercera gráfica, tenemos la tercera gráfica, que es aceleración versus el tiempo. Aquí está la gráfica, tenemos su ecuación también, todo hecho en Excel. Bajamos, aquí ya están las gráficas cuando tenemos una aceleración diferente a 0, que sería posición versus el tiempo. Esta es la gráfica de posición versus el tiempo con su respectiva ecuación, podemos ver bien. Segunda gráfica de velocidad versus el tiempo, aquí la pueden observar muy bien también, aquí está con su ecuación. Seguimos bajando. Tenemos la tercera gráfica, que es aceleración versus el tiempo, aquí la podemos observar también, todo fue hecho en Excel. Podemos ver aquí la ecuación de la gráfica y bajamos, y ahora vamos a hacer la interpretación de los resultados. Para la posición versus el tiempo, cuando la aceleración es 0, se alcanza una posición de 92 metros en 10 segundos de recorrido. Y cuando la aceleración es diferente a 0, en este caso 1.1 metros segundos, que fue el valor que yo escogí para hacer mi ejercicio, se alcanza una posición de 145 metros en 10 segundos de recorrido. Para la velocidad versus el tiempo, cuando la aceleración es igual a 0, la velocidad se mantiene constante en el tiempo recorrido. Y cuando la aceleración es diferente de 0, en este caso 1.1 metros sobre segundo cuadrado, que fue
la aceleración que escogimos, la velocidad aumenta a medida que aumenta el tiempo con una velocidad inicial de 9.2 metros sobre segundo en el tiempo igual a 0 segundos y con una velocidad final de 20 metros sobre segundo en un tiempo de 10 segundos. La aceleración se mantiene constante a medida que el tiempo aumenta cuando la aceleración es 0 metros segundo cuadrado y cuando la aceleración es 1.1 metros segundo cuadrado. Vamos acá, pues voy a leer las conclusiones. Dice, para la posición versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme MRU, la posición aumenta de la forma uniforme a medida que este tiempo aumenta y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición aumenta de forma no uniforme a medida que el tiempo aumenta. Para la velocidad versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme MRU, la aceleración es igual a 0, por lo tanto la velocidad se mantiene constante en el tiempo. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA, la aceleración es diferente a 0, por lo tanto la velocidad aumenta de forma uniforme en el tiempo. La última conclusión es, para la aceleración versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme MRU, la aceleración es nula y para el movimiento uniformemente acelerado MRUA, la aceleración permanece constante a lo largo del tiempo. Perdón, se me bajó mucho acá. Ahora dice, además respondo pues estas son las preguntas, entonces voy pues a leerlo todo. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme MRU de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Diferencia entre el MRUA y MRUA a partir de sus gráficas. En la posición versus el tiempo del MRU, la posición aumenta de forma uniforme en el tiempo, mientras que en el MRUA aumenta de forma no uniforme, exponencial. En la velocidad versus el tiempo, en el MRU la aceleración es nula, por lo tanto la velocidad es constante en el tiempo, mientras que en el MRUA existe un valor de aceleración diferente a 0, por lo tanto la velocidad aumenta de manera uniforme a través del tiempo. La aceleración en el MRU es nula, mientras que en el MRUA la aceleración se mantiene constante siempre en el tiempo. B. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Cuando hay un movimiento con aceleración constante hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la posición aumenta de forma exponencial en el tiempo y la velocidad aumenta de forma uniforme en el tiempo. Cuando la aceleración es 0, ya no hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es igual a 0, lo que significa que es nula en todo momento. C. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo en cada caso? Para el movimiento rectilíneo uniforme, en el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo se representa mediante un rectángulo que nos indica el desplazamiento del objeto recorrido en línea recta durante un intervalo de tiempo. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el área bajo la curva es un triángulo rectángulo que indica también el desplazamiento de un objetivo si tomamos la velocidad inicial como 0 y un medio de la velocidad inicial si la velocidad inicial no es 0. Para los dos movimientos, el área bajo la curva representa lo mismo, pero se calculan de formas geométricamente diferentes. Seguimos bajando. Pues aquí sigue la aplicación, donde vamos a explicar. Bueno, ahora lo que vamos a continuar es con la aplicación. Entonces vamos a aquí, para la aplicación vamos a explicar pues, las ecuaciones. Para MRU, entonces lo que vamos a hacer es tomar las ecuaciones de la gráfica de Excel. ¿Cierto? Entonces para MRU t es igual a 25 segundos según la ecuación de la gráfica de velocidad versus el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es pues y igual a 1.314x, que es la ecuación de la gráfica de Excel. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo, la x por t que es igual a 25, entonces sería y igual a 1.314 por 25, que nos daría el resultado y igual a 32.92. Seguimos bajando. Entonces en la ecuación, como el tiempo se encuentra en el eje X, toma el valor de 25 segundos, dando como resultado por movimiento rectilíneo uniforme la velocidad del motociclista es de 32.95 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo con t 35 segundos. Entonces lo que hacemos, perdón, se me bajó acá un poco. Un momento, qué pena. Acá está bien. Entonces lo que vamos a hacer es y igual a 1.314, que es la ecuación de la gráfica, lo reemplazamos la x por el 35 y nos da y igual a 35.99 para un resultado que es para un tiempo de 35 segundos la velocidad del motociclista es de 35.99 metros sobre segundo. Para el MRUA vamos a hacer lo mismo, empezamos acá a bajar, t igual a 25 según la ecuación de la gráfica, velocidad versus el tiempo, y igual a 1.066x, que es la ecuación de esta gráfica, más 9.2. Seguimos bajando.
Ahora reemplazamos, entonces y igual a 1.066, reemplazamos la x por 25 segundos, que es el valor que nos dan en el ejercicio, más 9.2, y y igual a 35.85. En la ecuación, como el tiempo se encuentra en el eje X, toma el valor de 25 segundos, dando como resultado que para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración diferente de 0, la velocidad del motociclista es igual a 35.85 metros sobre segundo. Ahora hacemos lo mismo pero con t 35 segundos, y igual a 1.066x más 9.2, que es la ecuación que nos da la gráfica de Excel. Reemplazamos el valor de t por 25 y entonces sería y igual a 1.066 35 más 9.2, que da un y igual a 46.51. La velocidad del motociclista para un tiempo de 35 segundos es de 46.51 metros sobre segundo. Muchas gracias por la atención prestada y espero que todo haya quedado totalmente claro. Muchas gracias.